Mi nombre es Logan Carter, y cuando mi esposa finalmente regresó de Europa, se quedó en nuestro porche con la maleta inclinada hacia atrás, mirando un nuevo cerrojo como si fuera una serpiente. La luz del porche zumbaba sobre su cabeza. El monitor de bebé de Sophie crepitaba dentro con esa suave estática que se había convertido en la banda sonora de mi mes. Chloe intentó usar la llave 2 veces. Metal raspando, nada. Logan, su voz sonó aguda. ¿Qué hiciste? Mantuve la cadena de la puerta puesta y deslicé una carpeta de Manila contra el cristal. Sello del tribunal, fecha. Unas pocas líneas en negrita a las que no les importaban las excusas. Su rostro palideció tan rápido que parecía irreal. No susurró. No, esto no puede estar pasando. Al otro lado del camino, la señora Miller se detuvo a mitad de riego de sus cestas colgantes, con la boca ligeramente abierta, como si acabara de ver un accidente de coche. Chloe presionó la palma de su mano contra la puerta. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. Abandonaste a tu hija de 1 año, dije. Tranquilo, casi cansado. Durante 1 mes. ¿No pensaste que habría un precio que pagar? Ahí es donde la gente imagina que termina la historia. Su jadeo, el cerrojo, los papeles. Pero comenzó 4 semanas antes, en el aparcamiento de corta estancia del Aeropuerto Internacional de Fort Wayne, con el frío viento de Indiana cortando mi chaqueta y Sophie llorando en el asiento trasero de mi vieja Ford F-150. Chloe estaba de pie en la acera con una maleta con ruedas y un nuevo portapasaportes, golpeando el suelo con el pie como si yo fuera el que la hacía llegar tarde. Sus amigas de la universidad, que todavía se llamaban compañeras de cuarto, ya estaban dentro para su gira por París y Roma. Chloe había estado hablando de ello durante meses como si fuera oxígeno. Sophie estaba atada en su silla de coche, con las mejillas sonrosadas y los puños abriéndose y cerrándose. Podía sentirlo. Los bebés siempre pueden. Chloe, dije, manteniendo la voz baja. No tiene por qué ser 1 mes entero. Ella miró más allá de mí, hacia las puertas correderas. Logan, no empieces. ¿Empezar qué? Pregunté. ¿Pedirle a mi esposa que no vuele a Europa con sus amigas mientras yo trabajo a tiempo completo y cuido de un bebé sola? Finalmente me miró y vi ese brillo duro en sus ojos, el que significaba que ya había decidido y solo esperaba a que mis palabras se pusieran al día. También es tu hija, dijo. Ese no es el punto, dije. El punto es que estás actuando como si Sophie fuera una chaqueta que puedes colgar durante 30 días. La mandíbula de Chloe se tensó. Lo haces sonar como si la estuviera abandonando. ¿Cómo lo llamas tú?, pregunté. Sus hombros se levantaron, luego pareció como si estuviera recitando algo que había ensayado en el coche. Oprah dice que las mujeres pasan toda su vida entregándose a los demás hasta que un día se despiertan vacías. No voy a despertarme vacía, Logan. Necesito espacio. Necesito sentirme como yo misma de nuevo. La miré fijamente. ¿Estamos citando a Oprah para justificar el abandono de una niña pequeña? No te burles de mí, espetó. Soy una persona, no solo una esposa y una madre. Sophie soltó un grito que hizo que 2 extraños se dieran la vuelta. Abrí la puerta trasera y me incliné, apoyando la palma de mi mano en el vientre de mi hija. Se calmó hasta quedar en sollozos entrecortados en el segundo en que me sintió. Me ardía la garganta. Cuando me levanté, mi aliento salió blanco. ¿Quieres espacio? Bien. Pero 1 mes en Europa no es espacio. Es huir. El teléfono de Chloe sonó. Miró hacia abajo y vi el más mínimo parpadeo de culpa ser reemplazado por la impaciencia. Es con mis amigas, dijo de nuevo, como si eso lo hiciera moral. No fingiré que nuestro matrimonio había sido perfecto. Yo tenía 52 años, supervisor de mantenimiento en un viejo complejo de apartamentos cerca de Glenbrook Square. Arreglaba calderas rotas, tuberías con fugas y puertas que la gente derribaba a patadas cuando estaban borrachos o enfadados. Me gustan las cosas que se quedan en su sitio y funcionan bien. Chloe tenía 38 años, coordinadora de oficina en una consulta dental. Sonrisa brillante, risa rápida, el tipo de mujer que podía conversar con cualquiera. También tenía esa vena inquieta que nunca se asentó del todo, ni siquiera después de que naciera Sophie.
Últimamente, hablaba de la identidad como si la hubiera perdido debajo del sofá. Esa mañana, besó la frente de Sofía demasiado rápido. «Pórtate bien con papá», canturreó. Demasiado alegre. Sofía agarró la bufanda de Chloe con una fuerza mortal. Por medio segundo, Chloe se congeló. Pensé, quizás lo sienta. Quizás se quede. Luego, Chloe despegó los dedos de Sofía uno por uno y forzó una sonrisa. «¿Ves? Está bien». Sofía volvió a gritar, más fuerte. Chloe se ajustó el abrigo y levantó la maleta. «Haré FaceTime todos los días». «Claro», dije. «Y cuando llegue la diferencia horaria y a Sofía le estén saliendo los dientes a las 2 de la mañana». Chloe puso los ojos en blanco. «Siempre haces esto. Haces que todo sea más pesado de lo que tiene que ser». «Es pesado», dije antes de poder detenerme. Por un momento, el ruido del aeropuerto se desvaneció, las ruedas sobre el hormigón, el anuncio lejano, el portazo de un coche. Todo lo que oía era el llanto de Sofía y los latidos de mi propio corazón. Chloe se acercó y me tocó el brazo, tan ligera como una extraña. «Logan, solo necesito un descanso». «No me castigues por necesitar un descanso». «¿Castigar?» Como si yo fuera su padre. Como si estuviera pidiendo permiso en lugar de abandonar una responsabilidad. Quería suplicar. Quería gritar. En lugar de eso, me lo tragué todo porque Sofía me estaba mirando a través de sus pestañas húmedas. Y me negué a darle un padre que se derrumba en un aparcamiento. Chloe retrocedió hacia las puertas. «Envíame un mensaje cuando llegues a casa». Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí hasta que la puerta corrediza la engulló. El llanto de Sofía se suavizó hasta convertirse en sollozos. Me estiré hacia atrás y apreté su pequeña mano a través de la correa. «Vale», susurré. «Somos tú y yo, pequeña». En el camino a casa, la radio ponía algo alegre, como si el mundo no hubiera cambiado. Mi teléfono vibró en un semáforo en rojo. Una foto de la terminal. El pie de foto de Chloe, finalmente respirando de nuevo. Lo miré el tiempo suficiente para que el tipo de detrás de mí tocara el claxon. Esa fue la primera vez que el pensamiento aterrizó en mi pecho. Todavía no era venganza. Solo una verdad limpia y fría. Si ella quería 30 días como si no tuviera familia, entonces yo iba a dejar de fingir que la tenía. La primera noche sin Chloe, no dormí tanto como me turné para estar despierto. Sofía se despertó a medianoche, luego otra vez a la 1:40, y de nuevo a las 3:05, como si estuviera fichando en un trabajo. Cada vez que el monitor de bebé cobraba vida con ese pequeño estallido crepitante de estática, mi estómago se contraía antes incluso de que mis ojos estuvieran abiertos. El apartamento estaba silencioso de esa manera profunda de Indiana. Sin sirenas, sin el rugido de la ciudad, solo el zumbido del frigorífico y la caldera encendiéndose y apagándose. El aire olía débilmente a fórmula y a ropa recién lavada porque había puesto la secadora 2 veces tratando de mantenerme al día con los baberos y los bodies. Para el tercer despertar, estaba de pie en la cocina en calcetines, acunando a una niña de 1 año sobre mi hombro, mientras el reloj del microondas brillaba a las 3:12 de la madrugada como si me estuviera juzgando. «SHH, cariño», susurré, caminando entre el fregadero y el frigorífico. «Papá te tiene. Papá está aquí». La cara de Sofía estaba caliente contra mi cuello, su pequeño puño se aferraba a mi camisa, y sentí esta aguda y fea envidia de mi propia esposa. Mi esposa probablemente estaba brindando con champán en algún salón del aeropuerto mientras yo medía la vida en onzas de fórmula y minutos de sueño. Ni siquiera sabía dónde estaban los chupetes de repuesto. Chloe siempre sabía dónde estaba todo. Rebusqué en los cajones como un ladrón en mi propia casa hasta que encontré uno, lo lavé con manos temblorosas, y Sofía finalmente se aferró a él con el tipo de desesperación que me dolía en el pecho. Eso fue lo primero que aprendí. No puedes tomarte un descanso de un bebé. Solo puedes dejar a otra persona sosteniendo el peso. Para el tercer día, mi cuerpo empezó a hacer eso que hace cuando funciona con las reservas. Todo se sentía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado cercano. El tintineo de una cuchara en un cuenco me hacía estremecer. La barata alfombra del apartamento bajo mis pies me picaba.
El olor a leche agria en mi manga me seguía como una niebla. Y todavía tenía que ir a trabajar. Era supervisor de mantenimiento en los apartamentos Maple Grove, un complejo lleno de edificios envejecidos, inquilinos mayores con ingresos fijos y parejas jóvenes que pensaban que el alquiler incluía reparaciones milagrosas. Mi teléfono nunca paraba. Caldera rota, inodoro que no para de echar agua, triturador de basura atascado, puerta que no cierra. El lunes, llevé a Sophie a la oficina con su bolsa de pañales colgada del hombro como si estuviera escalando el sendero de los Apalaches. Frank Sullivan, mi técnico principal, de 61 años, el tipo de hombre que olía a café y aceite de motor sin importar con que se lavara, levantó la vista de su portapapeles. ¿Dónde está Chloe?, preguntó. En Europa, dije como si fuera una respuesta normal. Las cejas de Frank se levantaron. Con el bebé. Con sus amigas, dije. Frank se me quedó mirando. Luego bajó la vista hacia Sophie, que estaba mordiendo la correa de su vasito como si fuera un trabajo. Bueno, dijo lentamente. Eso es algo. Intenté guarderías. Intenté niñeras. Intenté llamar a 2 mujeres de un boletín de la iglesia, aunque no había pisado esa iglesia en años. Todo estaba completo, era demasiado caro o sonaba a estafa. Así que hice lo que hacen los padres cuando el mundo no les hace sitio. Hice que funcionara de todos modos. Dejé a Sophie en la oficina durante unas horas. Luego, la llevé a casa de mi hermana al otro lado de la ciudad y le rogué que la cuidara hasta el almuerzo. Después, volví corriendo a Maple Grove y desatasqué el inodoro mientras mi teléfono vibraba y mi cabeza palpitaba. Al final de la primera semana, me había perdido una reunión de mantenimiento, confundido 2 órdenes de trabajo y olvidado firmar la factura de un proveedor. Mi jefe, Mike, me llevó aparte en el aparcamiento. Logan dijo, frotándose la frente como si yo fuera un dolor de cabeza. Siento lo de tú. Lo que sea, pero te necesito avispado. Lo estoy intentando, dije. Mike asintió, sin ser cruel. Inténtalo más. A los inquilinos no les importa tu vida personal. Quería decirle que a los inquilinos tampoco les importaba la dentición de Sophie, pero simplemente asentí y me lo tragué porque el orgullo no paga el alquiler. Esa noche, Sophie tuvo fiebre. No una fiebre de pánico, pero lo suficiente como para llevarla a urgencias en Cold Water Road. La sala de espera olía a desinfectante y a café rancio. Un par de ancianos tosían en sus mangas. Un niño pequeño veía dibujos animados demasiado alto en un teléfono. La enfermera llamó el nombre de Sophie, y me levanté tan rápido que mis rodillas crujieron como una vieja escalera. Sostuve a mi hija mientras el médico le revisaba los oídos y la garganta. Probablemente la dentición, dijo el médico. Manténgala hidratada. Alterne Tylenol infantil si es necesario. Lo estás haciendo bien, papá. Bien. Salí con Sophie dormida sobre mi pecho y casi lloré en el aparcamiento porque una persona, un extraño, había dicho que lo estaba haciendo bien. Le envié un mensaje a Chloe. Sophie tuvo fiebre, urgencias, dentición. Chloe no respondió durante 6 horas. Cuando finalmente lo hizo, fue un selfie delante de alguna fuente de piedra. Sus mejillas sonrojadas, una bufanda alrededor de su cuello, las luces de la ciudad detrás de ella. Pie de foto, la magia de París destellos está bien. 2 palabras sobre nuestra hija, 3 frases sobre ella misma. Fue entonces cuando la ira empezó a cambiar de forma. Dejó de ser caliente y se volvió enfocada, como una herramienta en mi mano. Empecé a notar cosas. El viernes, abrí la aplicación del banco para comprobar si mi sueldo había llegado. El número en nuestra cuenta conjunta parecía incorrecto, más bajo de lo que debería. Hice clic en las transacciones y mi pulgar se quedó quieto. $486.20 en un restaurante. $139 de depósito de hotel. $320 de retirada en un cajero automático, convertidos de $300. Luego otro. Me quedé mirando esos números como si estuvieran escritos en la vida de otra persona. No éramos ricos. No estábamos arruinados. Pero éramos el tipo de familia en la que yo esperaba los cupones y Chloe se quejaba del precio de los huevos. Éramos el tipo de pareja que discutía por una cena de $70.
Ahora ella se gastaba casi $500 en una sola comida mientras yo compraba toallitas de marca blanca. Se me oprimió el pecho. Me dije a mí mismo que no fuera mezquino. Me dije que un mes significaba algunos gastos. Me dije que ella se merecía algo bueno. Luego miré mis propios recibos. $18.34 Tylenol infantil, termómetro, Pedialit. $42.91 pañales, toallitas, fórmula. $9.67 café de gasolinera y un sándwich de desayuno que apenas saboreé. No estaba celoso de París. Estaba furioso por el desequilibrio, por la forma en que ella había elegido la parte divertida de la vida y me había entregado el trabajo no remunerado como si fuera mi deber. A las 2:50 de la madrugada una noche, Sophie se despertó gritando de nuevo, con todo el cuerpo, la cara roja, enfadada. Revisé su pañal, limpio. Calenté un biberón, lo rechazó. La mecí hasta que mis brazos temblaron. Entonces me di cuenta de que nos habíamos quedado sin Motrin infantil. Miré la botella vacía en el mostrador como si fuera un insulto personal. Así que abroché a Sophie en la silla del coche, le eché una manta por encima y conduje hasta Walmart en la oscuridad con la calefacción a tope y los ojos ardiendo. El aparcamiento de Walmart era un mar de luces y gente cansada. Un camión estaba al ralentí cerca de la devolución de carritos. En algún lugar, un carrito de la compra traqueteaba sobre una grieta en el pavimento. Dentro, el aire era brillante y frío, olía a limpiador de suelos y a perfume barato. Empujé el carrito con una mano mientras Sophie se quejaba, sus llantos resonando en el techo alto. En el pasillo de bebés, me quedé allí, parpadeando ante las filas de medicamentos como si hubiera olvidado cómo leer. Una mujer de unos 60 años con el pelo gris y un abrigo de invierno acolchado pasó, miró a Sophie y aminoró la marcha. ¿Noche difícil?, preguntó suavemente. Se podría decir que sí, musité. Se inclinó, mirando a Sophie con esa cara familiar de mujer mayor que lo ha visto todo y todavía le importa. Lo estás haciendo bien, dijo, como si me estuviera diciendo algo importante. Los bebés no recuerdan quién se fue de vacaciones. Recuerdan quién estuvo ahí. La garganta se me volvió a apretar. Gracias, logré decir. Asintió una vez y se fue con un cartón de huevos y una barra de pan, como si hubiera hecho su pequeña parte del trabajo por el mundo. De vuelta en el coche, Sophie finalmente se durmió con la boca abierta y una lágrima seca en la mejilla. Me senté en el aparcamiento de Walmart por un minuto con el motor en marcha, solo escuchándola respirar. Mi teléfono vibró. Chloe había publicado una foto, la Torre Eiffel detrás de ella, una copa de vino levantada. Su pie de foto apareció a través de la publicación de una amiga, el autocuidado no es egoísmo. Lo miré hasta que la pantalla se atenuó. Luego abrí mi aplicación de notas y escribí una fecha. Un hecho. No porque quisiera la guerra, sino porque sentía que algo se avecinaba. Y por primera vez, no me iban a pillar con las manos vacías. Pocos días después, Chloe envió una foto de grupo desde una cafetería. Sus amigas sonriendo, platos de bollería, vapor saliendo de los capuchinos. Ni siquiera tenía la intención de hacer zoom, pero mi dedo lo hizo de todos modos, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente no quería. En el reflejo de la ventana detrás de ellas, había un hombre alto, de hombros anchos, que no era una de las mujeres. Podría haber sido un extraño. Podría haber sido un camarero. Podría no haber sido nada. Pero mi estómago se encogió de todos modos. No le envié un mensaje al respecto. No la acusé. No alimenté esa parte de la historia porque ya tenía suficiente. Volví a la aplicación del banco y tomé capturas de pantalla. Fui a las citas médicas de Sophie y guardé la documentación. Guardé cada recibo, cada marca de tiempo, cada mensaje sin respuesta. Al final de la segunda semana, mis notas ya no eran notas. Eran un registro. Y mientras mecía a Sophie para dormir esa noche, su pequeño cuerpo cálido y pesado contra mi pecho, susurré la verdad que había estado evitando. Tu mamá quería libertad, murmuré en su pelo. Así que me aseguraré de que tú seas la que esté protegida. A la mañana siguiente, me desperté con la pequeña mano de Sophie envuelta alrededor de mi dedo como un par de esposas. No del tipo malo. Del tipo que dice no puedes ir a la deriva. No puedes reencontrarte a ti mismo.
O apareces o no lo haces. Sophie balbuceaba al ventilador del techo mientras le cambiaba el pañal en el suelo del salón. Me dolía la espalda. Sentía los ojos arenosos. El café que serví no sabía a nada porque el agotamiento tiene una forma de robarle el sabor a la vida. La llevé a casa de mi hermana, le besé la frente y me fui a trabajar con un nudo en el estómago que no se aflojó en todo el día. Seguía pensando en esos números en la cuenta bancaria. $486,20, $139, $328. Y peor que los números era el silencio entre ellos. Los huecos donde mis mensajes de texto quedaban sin leer mientras mi esposa posaba frente a la historia como si no tuviera una hija que todavía se despertaba llorando por consuelo. Para el almuerzo, había arreglado un triturador de basura atascado, cambiado un termostato roto y convencido a un inquilino de que no llamara a la policía porque el perro de su vecino ladraba demasiado. Problemas normales, problemas que podía resolver con una llave inglesa y una voz tranquila. Mi propio problema no venía con tornillos. Frank Sullivan me encontró en el taller de mantenimiento, mirando mi teléfono como si fuera a empezar a hablar. Se apoyó en la mesa de trabajo, echó un vistazo a mi cara y señaló la cafetera. Tienes una pinta horrible. Me siento igual, dije. Frank se sirvió una taza, negra como el alquitrán. No preguntó cómo iba a Europa. No preguntó si Chloe extrañaba a Sophie. Había vivido demasiado para hacer preguntas con respuestas obvias. Solo dijo, ¿estás comiendo? Me encogí de hombros. Lo que puedo pillar. Me observó por un momento, luego preguntó, ¿llama mucho? No dije, y la palabra salió más afilada de lo que pretendía. Quiero decir, hizo FaceTime 2 veces. La mayor parte del tiempo habla de los edificios. Frank soltó un silbido bajo entre dientes. Eso es frío. No respondí, porque si respondía, podría decir algo feo, y estaba esforzándome mucho por no convertirme en un hombre feo. Frank tomó un sorbo lento de café. ¿Sabes en qué me equivoqué la primera vez que me divorcié? Lo miré. Frank no era el tipo de persona que contaba historias personales a menos que hubiera una razón. ¿Qué? Pregunté. Esperé, dijo simplemente. Me dije a mí mismo que recapacitaría. Me dije que si mantenía la calma el tiempo suficiente, empezaría a respetarme de nuevo. ¿Sabes lo que hizo mientras yo esperaba? No respondí. Golpeó un dedo en la mesa. Movió dinero. Reescribió la historia. Se me adelantó. Para cuando dejé de ser paciente, estaba en el tribunal sin nada más que sentimientos y una hipoteca. Las palabras golpearon como un puñetazo que no vi venir. Frank sacó de su cartera una tarjeta de visita gastada, como si hubiera estado viviendo allí durante años. La deslizó sobre la mesa. Susan Collins, Derecho de Familia, Mediación, Custodia, Fort Wayne, Inn. No te estoy diciendo que vayas a la guerra, dijo Frank. Te estoy diciendo que dejes de actuar como si la única herramienta que puedes usar es tu orgullo. Me quedé mirando la tarjeta. No estoy tratando de arruinarla. El rostro de Frank se suavizó un poco. Entonces no lo hagas. Solo protege a tu hija. Los tribunales no premian las buenas intenciones, Logan. Premian el papeleo. Me guardé la tarjeta en el bolsillo como si quemara. Toda la tarde trabajé con las manos en piloto automático mientras mi cerebro daba vueltas. Una parte de mí quería ignorarlo, demostrar que era más fuerte que el desastre. Otra parte estaba aterrorizada de lo que significaba llamar a un abogado. Como si en el momento en que lo hiciera, cruzara una línea de la que no podría volver. Esa noche, después de que Sophie finalmente se durmiera tras el baño, el pijama, el biberón y el largo mecer mientras parpadeaba pesadamente hacia la lámpara, me senté en la mesa de la cocina con el monitor de bebé a mi lado y el último mensaje de Chloe en la pantalla. Una foto del Coliseo al atardecer. Roma. ¿Puedes creer este lugar? Ninguna pregunta sobre Sophie, ninguna disculpa, solo monumentos. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, luego abrí mis notas. Fechas, horas, cargos, mensajes sin respuesta. Estaba todo allí. Era real. Y no podía quitarme de la cabeza la idea de que si Chloe volvía enfadada,
si volvía e intentaba presentar esto como si yo fuera un viejo incompetente que no podía manejar ser padre, entonces mi calma no protegería a Sophie. Las pruebas sí lo harían. Llamé a Susan Collins a la mañana siguiente desde el aparcamiento de la tienda de UPS porque no quería hacerlo en el trabajo y no quería hacerlo en casa, donde Sophie pudiera sentir mi tensión. Respondió una recepcionista. Aclaré mi garganta. Mi nombre es Logan Carter. Yo. Necesito hablar con alguien sobre la custodia. Custodia temporal. Hubo una pausa, luego una voz cálida y profesional. De acuerdo, señor Carter. Tenemos un hueco a las 2:30 de hoy. Hoy, repetí, como si no esperara que las cosas se movieran tan rápido. ¿Le viene bien?, preguntó ella. Tragué saliva. Sí. La oficina estaba en un edificio bajo de ladrillo que solía ser otra cosa, quizás una pequeña agencia de seguros de cuando la gente todavía hacía negocios cara a cara. La sala de espera olía a papel viejo y a limpiador de limón. Una pequeña corona de Navidad colgaba torcida en la pared, aunque ya no era Navidad, como si nadie tuviera la energía para arreglarla. Susan Collins salió y me estrechó la mano como si lo hubiera hecho toda su vida. Tenía entre 40 y 50 años, con ojos agudos y el tipo de calma que no se altera por las lágrimas. Logan dijo, pase. Su oficina era ordenada sin ser lujosa. 2 sillas, un archivador, una foto enmarcada de un Golden Retriever en su escritorio, como un recordatorio de que no todo en la vida es una discusión. Me senté, con las manos entrelazadas con demasiada fuerza. Susan me miró por encima de un bloc de notas legal. Cuénteme qué está pasando. Así que lo hice. El aeropuerto de Fort Wayne, el viaje de un mes a Europa, la hija de un año abandonada. La forma en que Chloe rara vez preguntaba por Sophie, los cargos bancarios, las capturas de pantalla, la visita a urgencias, la carrera a Walmart a las 3 de la mañana, el agotamiento que sentía que se había instalado en mis huesos. Esperaba que Susan levantara una ceja. Esperaba un juicio. Lo que obtuve fue simple. Asintió y preguntó, ¿tiene las fechas de salida y el vuelo de regreso? Sí, dije rápidamente y las busqué como un niño con los deberes. Se fue el día 3. Se supone que vuelve el día 2 del mes que viene. ¿Algún acuerdo por escrito sobre el cuidado de la niña mientras ella está fuera?, preguntó Susan. No dije, simplemente se fue. El bolígrafo de Susan dio un golpecito una vez. De acuerdo. ¿Y usted ha sido el único cuidador desde entonces? Sí. Se reclinó ligeramente. Logan, quiero ser claro. La ley no castiga a la gente por irse de viaje, pero sí se preocupa por los patrones de responsabilidad, especialmente con una niña tan pequeña. Exhalé, tembloroso. No estoy tratando de hacerla parecer un monstruo. La voz de Susan se mantuvo uniforme. Entonces no hable como si fuera un monstruo. Hable como si estuviera ausente. Esas son cosas diferentes en un tribunal. Tragué saliva con fuerza. ¿Qué puedo hacer? Susan giró su bloc de notas para que pudiera ver el encabezado que había escrito, custodia. Finanzas. Comunicación. Primero dijo, señalando con su bolígrafo, la custodia temporal es una orden a corto plazo. Piénselo como un cinturón de seguridad legal. Mantiene a la niña segura mientras el tribunal resuelve las cuestiones más importantes. Asentí lentamente. Segundo continuó, si todavía usan una cuenta conjunta y ella está gastando sin límites, necesita separar sus ingresos. Eso no significa que esté robando. Significa que se está asegurando de que las necesidades básicas de Sophie estén cubiertas. La garganta se me apretó. ¿Eso me hará parecer mezquino? Los ojos de Susan se encontraron con los míos. No es mezquino pagar los pañales. Es irresponsable no hacerlo. Solté un aliento que no me di cuenta de que había estado conteniendo. El tono de Susan se suavizó un poco. La parte más difícil para hombres como usted es que piensan que permanecer en silencio es noble. A veces lo es, pero el silencio no aparece en el escritorio de un juez. El papeleo sí. Miré mi carpeta de capturas de pantalla. Mis manos todavía temblaban un poco. Entonces, ¿qué necesita el tribunal? Hechos, dijo Susan.
No ataques personales, no discursos, hechos. Empezó a enumerarlos, tan constante como un metrónomo. Recibos de cuidado infantil, visitas médicas, suministros. Un registro de quien ha cuidado de Sophie cada día. Copias de los mensajes que demuestren el esfuerzo por comunicarse. Extractos bancarios que muestren retiradas y cargos. Luego me miró y me hizo la pregunta que había estado evitando. Logan dijo con cuidado, cuando su esposa vuelva a casa, ¿cree que va a asumir la responsabilidad o cree que se va a enfadar? Imaginé la cara de Chloe en el aeropuerto. Ese brillo duro, la forma en que dijo castigar como si ya estuviera preparando una historia en la que ella era la víctima. No respondí de inmediato. Finalmente, dije, creo que se va a poner furiosa porque no me limité a esperar. Susan asintió como si hubiera oído eso 1000 veces. Entonces nos preparamos para eso, en silencio, legalmente. Se me secó la boca. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Susan, que solicitamos la custodia temporal antes de que ella regrese. Significa que dejamos de permitir que ella establezca los términos. Significa que mantiene su comunicación corta, educada y documentada. Y significa que si ella aparece e intenta forzar su entrada en una situación que no es segura o estable. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Miré el bloc de notas, mi visión se nubló por un segundo. No por las lágrimas, solo por el peso de todo ello. Pensé en Sophie dormida en su cuna. Pensé en su pequeño y cálido cuerpo, en la forma en que se calmaba en el segundo en que sentía mi mano en su espalda. Pensé en cómo confiaba en mí sin saber nada de cuentas bancarias u órdenes judiciales. Mi voz salió áspera. Nunca pensé que estaría haciendo esto. La mirada de Susan no vaciló. La mayoría de la gente decente no lo piensa, Logan. Por eso pierden. Cuando salí de la oficina de Susan, el cielo era del color de la nieve sucia. Mi camioneta olía a café rancio y a toallitas de bebé. Me senté detrás del volante durante un minuto entero, mirando la tarjeta de visita en mi asiento del copiloto. Luego abrí mi teléfono y miré de nuevo el último mensaje de Chloe. Roma. ¿Puedes creer este lugar? Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Escribí, Sophie está bien. Tuvo fiebre la semana pasada. La llevé a urgencias. Por favor, llama cuando puedas. Luego borré todo excepto una línea. Sophie está dormida. Espero que estés a salvo. Corto, educado, documentado. Y mientras arrancaba el motor, un pensamiento se instaló en mis entrañas con una extraña y constante calma. No estaba construyendo un caso para herir a mi esposa. Estaba construyendo un muro alrededor de mi hija. Después de esa reunión con Susan, mi vida se convirtió en una serie de movimientos silenciosos y poco glamorosos, como un hombre que repara un tejado antes de que llegue la tormenta, sabiendo que nadie aplaudirá cuando la casa se mantenga seca. No me sentía heroico. Me sentía cansado. Al día siguiente, me desperté con el gemido de Sophie a través del monitor de bebé. Ese suave crepitar seguido de su vocecita, mitad llanto, mitad queja. La habitación olía a loción de bebé y a la leve acidez de la fórmula que se había secado en mi manga durante la noche. La levanté, besé su frente cálida y susurré, «Estamos bien. Estamos bien». Pero mis manos ya estaban pensando en listas, pañales, guardería, papeleo, cuentas bancarias, órdenes de trabajo, recibos. Empecé por lo pequeño porque lo pequeño era todo lo que podía manejar. Fui a la cooperativa de crédito en mi hora de almuerzo, esa por la que había pasado 1000 veces sin verla realmente. El vestíbulo olía a champú para alfombras y a menta de un cuenco de caramelos en el mostrador. Una cajera con gafas de leer en la punta de la nariz sonrió como si reconociera la expresión de mi cara. ¿Una cuenta nueva?, preguntó. Sí, dije en voz baja. Solo para mi nómina. Asintió como si no necesitara la historia. Podemos hacerlo. 15 minutos después, tenía los números de ruta en un pequeño trozo de papel y una extraña sensación en el estómago, mitad alivio, mitad culpa. Como si estuviera engañando a algo, aunque todo lo que estaba haciendo era asegurarme de que a mi hija no le faltara fórmula porque alguien quería un helado en Roma.
Esa noche, después de que Sofía se durmiera, me senté en la mesa de la cocina con el monitor de bebé a mi lado y empecé a clasificar los recibos en montones. El papel olía a polvo y a tinta, como carteras viejas. Urgencias, Walmart, gasolina, Tylenol para bebés, pañales, toallitas. Abrí un cuaderno de espiral barato y lo escribí todo en mayúsculas, como me había dicho Susan. Fecha, hora, qué pasó, coste, quién estaba presente. Se sentía frío escribir sobre mi matrimonio como si fuera un informe. Pero cada vez que dudaba, miraba hacia la habitación de Sofía y recordaba cómo había llorado por su madre la primera semana. No la palabra mamá, todavía no. Solo ese sonido de búsqueda que hacen los bebés cuando esperan que alguien aparezca. Así que seguí escribiendo. Chloe seguía enviando mensajes como si nada estuviera mal. Una foto de una calle adoquinada, podría vivir aquí para siempre. Un selfie con las mejillas sonrojadas de su amiga, esto es sanador. A las 17 de la noche una noche, mientras estaba descalzo en la cocina calentando un biberón, mi teléfono vibró con una foto de la Torre Eiffel iluminada como una vela de cumpleaños. Pie de foto, el autocuidado no es egoísmo. Me quedé allí mirándolo mientras el calientabiberones zumbaba y Sofía lloraba al final del pasillo. Te juro por Dios, le murmuré a nadie, si alguna vez vuelves a decir eso en voz alta en esta casa. Luego me detuve. La ira era fácil. Podría ahogarme en la ira. Lo que necesitaba era control. La semana siguiente, me uní a un grupo de Facebook llamado Papás de Fort Wayne. Se sentía ridículo, como admitir la derrota. Pero había aprendido algo en las últimas 2 semanas. El orgullo no hace eructar a un bebé. El grupo era principalmente fotos de niños en parques y padres haciendo preguntas que les daba vergüenza hacer en voz alta. ¿Cómo consigues que un niño pequeño coma algo que no sean galletas? La mejor crema para la dermatitis del pañal. ¿Alguna guardería con plazas disponibles? Publiqué una vez, tarde en la noche, con el pulgar flotando sobre la pantalla como si pesara 100 kilos. Esposa fuera de la ciudad, solo con una niña de 1 año. ¿Algún consejo para dormir? En cuestión de minutos, llegaron respuestas de hombres que nunca había conocido. Ruido blanco. Mantén la habitación fresca. No te saltes la rutina de la hora de dormir. El mismo orden todas las noches. Aguanta, hermano. Se vuelve más fácil. Un tipo escribió, no estás fracasando. Estás aprendiendo. Me recliné en mi silla y dejé que eso calara. La casa estaba en silencio excepto por el tic-tac de la caldera y la suave estática del monitor de bebé. Por primera vez en días, no me sentí completamente solo. Empecé a aprender otras cosas también, como a cocinar algo más que huevos revueltos sin que saltara la alarma de humos. Vi un vídeo de YouTube sobre pastel de carne a medianoche con el sonido bajo. Sofía dormida, la pantalla del teléfono brillando azul en mi cara. El tipo del vídeo hablaba como si fuera fácil. Solo es carne picada, pan rallado, ketchup. Resoplé suavemente. Solía pensar que era Superman, me susurré a mí mismo. Y ahora soy un superpapá que celebra no quemar la cena. Era un humor negro, pero me impidió derrumbarme. El trabajo, sin embargo, no se preocupaba de que me estuviera convirtiendo en padre en tiempo real. Un miércoles por la tarde, estaba a mitad de camino de reemplazar un calentador de agua cuando sonó mi teléfono. La guardería, uno de los pocos lugares que finalmente había aceptado a Sofía a tiempo parcial, estaba en la línea. Señor Carter, dijo la mujer. Sofía tiene fiebre. Tiene que venir a recogerla. Miré el tanque medio vacío, las herramientas esparcidas por el suelo, el inquilino mirándome como si estuviera realizando una cirugía. Estoy en medio de algo, dije, y luego me odié por decirlo. Le necesita, dijo la mujer, firme pero no cruel. Voy de camino, dije. Conduje como si mi corazón estuviera fuera de mi cuerpo. El mundo parecía demasiado nítido, cielo gris, árboles desnudos, luces de freno brillando rojas como advertencias. Cuando llegué, Sofía estaba sonrojada y pegajosa, con los ojos llorosos. En el segundo en que me vio, extendió ambos brazos con ese pequeño agarre desesperado que hace que un hombre se sienta la cosa más importante del mundo. La levanté y susurré, papá está aquí. Como si fuera una promesa que nunca podría romper.
Estaba de vuelta en Maple Grove una hora más tarde con los medicamentos para la fiebre de Sophie en el bolsillo y una fecha límite en mi cara. Mike me estaba esperando en el pasillo, con los brazos cruzados. Otra vez dijo. No tenía elección, respondí, tratando de mantener mi voz nivelada. Mike miró más allá de mí, a Sophie, y luego de nuevo a mí. Logan, tengo inquilinos gritando, proveedores esperando. No puedes seguir desapareciendo. Entonces dime qué quieres que haga, espeté antes de poder evitarlo. ¿La dejo en el vestíbulo con un zumo y una oración? Su mandíbula se tensó. Por un segundo, pensé que acababa de perder mi trabajo allí mismo, bajo las luces fluorescentes. Luego Mike exhaló larga y duramente. Organízate, dijo más bajo. No soy un desalmado, pero no puedo dirigir este lugar con una sola mano. Asentí, con la garganta apretada. Lo estoy intentando. Esa noche, cuando la casa finalmente estuvo en silencio, le envié a Susan una foto de las páginas de mi cuaderno y una carpeta con capturas de pantalla del banco. Mis manos temblaban de agotamiento mientras escribía. Sentía que estaba entregando pruebas contra mi propia vida. Susan me llamó a la mañana siguiente. Su voz era tranquila, pero había acero debajo de ella. Logan, he presentado la moción de custodia temporal, dijo. Deberíamos tener una orden pronto. Sigue haciendo exactamente lo que estás haciendo. Mensajes cortos. Mantén tu registro. Sin dramas. Tragué saliva. ¿Y la casa? Todavía no, dijo. No hagas nada que parezca impulsivo. Espera hasta que tengamos la orden temporal en la mano. Miré la pared, escuchando a Sophie balbucear en su alfombra de juegos. Chloe vuelve pronto, dije. Sí, respondió Susan. Y por eso necesitas mantenerte firme. Si vuelve a casa enfadada, déjala estar enfadada. Tú estate preparado. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de Chloe. Una foto de sus pies en una playa en algún lugar. Dedos en la arena, una copa de vino en el encuadre como un trofeo. Pie de foto, anoche. No puedo esperar a dormir en mi propia cama mañana. Sentí que algo se retorcía en mis entrañas. Parte rabia, parte alivio. Mañana. Miré a Sophie, que estaba mordiendo una jirafa de goma y sonriendo a la nada. Vale, susurré, más para mí que para ella. Hagamos esto bien. La orden de custodia llegó la mañana en que Chloe debía aterrizar. Un sobre blanco liso, sello del tribunal, sin drama, solo papel que pesaba más que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Sophie estaba sentada en su trona, untando plátano por toda la bandeja, tarareando para sí misma. Me quedé en el mostrador y leí la primera página 2 veces porque mis ojos no confiaban en lo que veían. Custodia temporal concedida, residencia principal con el padre, uso exclusivo de la residencia para la estabilidad de la niña pendiente de audiencia. Mis manos se enfriaron, luego empezaron a temblar. Llamé a Susan. Está aquí, dije. Bien, respondió ella. Mantén la calma. No discutas en el porche. Si la situación se agrava, llama a la línea de no emergencia. Deja que el papel hable. ¿Y las cerraduras? Con esa orden, sí, dijo Susan. Hoy. Y hazlo de forma limpia. Sin provocaciones. Colgué y miré la cara pegajosa de Sophie. Vale, susurré. Cinturón de seguridad puesto. Al mediodía, el cerrojo estaba cambiado. El taladro zumbando, el metal encajando en su lugar, 2 llaves nuevas en mi palma que se sentían más pesadas de lo que deberían. Puse la carpeta de Manila en la mesa de la cocina, la orden judicial encima, mi registro detrás, los recibos cuidadosamente grapados. No era un arma, solo un extintor de incendios. Toda la tarde, la casa se sintió demasiado silenciosa. La caldera se encendió. El monitor de bebé siseaba. Sophie balbuceaba a su oso de peluche como si le estuviera dando un sermón. A las 6:12 de la tarde, los faros de un coche iluminaron la pared del salón. Un coche de transporte compartido entró en el camino de entrada. El maletero se abrió. Luego oí el duro traqueteo de las ruedas de la maleta sobre las viejas tablas del porche. Levanté a Sophie en mi cadera y me coloqué donde pudiera ver el cristal de la puerta.
Chloe subió los escalones como si esperara aplausos. Abrigo largo, bufanda, la cara todavía sonrosada por el viaje. Metió nuestra vieja llave en el nuevo cerrojo. Rasguño. Nada. Lo intentó de nuevo, más fuerte. Su sonrisa se desvaneció, luego desapareció. Entonces me vio a través del cristal. Logan llamó, con una voz brillante de confusión. ¿Por qué no funciona? No abrí la puerta. Mantuve la cadena puesta. Los ojos de Chloe se dirigieron a la cadena, con la boca abierta. ¿Hablas en serio? Chloe, dije, tranquilo y cansado. No puedes volver como si nada hubiera pasado. Se rió una vez, bruscamente. ¿Que no ha pasado nada? Me fui de viaje. ¿Lo sabías? Sabía que te ibas, dije. No sabía que abandonarías a nuestra hija como si fuera equipaje. Sophie se removió al oír la voz de Chloe. Parpadeó y luego escondió la cara contra mi hombro. La sonrisa de Chloe se resquebrajó. Abre la puerta. Lee esto, dije. Deslicé la carpeta contra el cristal para que pudiera ver el sello del tribunal y la fecha. Sus ojos bajaron. Su mano se congeló en el pomo. ¿Qué es eso?, susurró. Papel, dije. Del tipo al que no le importan las excusas. Chloe se inclinó, leyendo a través de la ventana como si pudiera intimidar a las palabras para que cambiaran. Sus labios se movían, sus cejas se fruncían. Entonces la sangre desapareció de su rostro. No respiró. Volvió a escanear, más rápido. Su respiración se hizo tan fuerte que pude oírla. No, no. Su voz se quebró. Esto no puede estar pasando. Al otro lado del camino, la señora Miller se detuvo a mitad de paso, con los ojos muy abiertos como si acabara de oír un choque. Chloe levantó la cabeza bruscamente hacia mí. Fuiste a los tribunales. Fui a proteger a Sophie, dije. Me estás castigando. No soy tu padre, dije. Soy el de Sophie. La voz de Chloe subió de tono. Necesitaba un descanso. Hice FaceTime. Enviabas selfies, repliqué. No preguntaste por su fiebre hasta después de urgencias. Su rostro se crispó como si estuviera buscando la máscara adecuada. Logan, no me di cuenta de que era tan difícil, dijo de repente, suavemente. Lo siento. Vale, solo déjame entrar. Déjame abrazarla. Por medio segundo, quise hacerlo. No por Chloe, sino por la imagen de una familia a la que me había estado aferrando. Luego recordé las 3 de la mañana en Walmart y a Sophie llorando en mi camisa. Así no, dije. La suavidad de Chloe se convirtió de nuevo en ira. Oh, Dios mío, te está encantando esto. Superpapá con su libretita. No es una libreta, dije. Es un registro. Los ojos de Chloe se entrecerraron. Así que esto es por dinero. Es por responsabilidad, dije. El dinero es solo donde tus decisiones dejaron huellas. Levanté la carpeta y sostuve las capturas de pantalla del banco contra el cristal. $486,20, $139, $328. Luego el recibo de urgencias, luego mi registro con fechas y horas. No hablé más alto. No tuve que hacerlo. Chloe miró, tragando saliva con fuerza. Eso es controlador, siseó. Me estás espiando. Es nuestra cuenta, dije. Y nuestra hija. Agarró el pomo de la puerta y lo sacudió. La cadena se tensó. Sophie se sobresaltó y soltó un pequeño grito. No lo hagas, advertí. Chloe golpeó el cristal con la palma de la mano. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. El tribunal dice que puedo, dije. Por Sophie. Sacó su teléfono con dedos temblorosos. Voy a llamar a la policía. Adelante, dije. Pídeles que lean la orden. 10 minutos después, un coche patrulla se acercó lentamente, los neumáticos crujiendo la grava, la luz del porche zumbando, la señora Miller revoloteando como un ángel nervioso. El oficial subió los escalones, miró a Chloe y luego a mí a través del cristal. Señor, llamó. ¿Podemos hablar?
Abrí la puerta lo suficiente para que la cadena aguantara. El aire frío entró, trayendo el olor agudo del aeropuerto y el perfume. Sí, oficial. ¿Documentación?, preguntó. Le entregué la carpeta a través del hueco. Leyó bajo la luz del porche. El mundo se quedó en silencio, excepto por la suave respiración de Sophie y el leve siseo del monitor de bebé desde dentro. El oficial levantó la vista hacia Chloe. Señora, esta es una orden de custodia temporal. También le concede el uso exclusivo de la residencia pendiente de una audiencia. El rostro de Chloe se quedó flácido. No, eso no. Es válida, dijo el oficial. Si quiere cambiarla, hágalo en el tribunal, no en un porche. Soy su madre, dijo Chloe, con la voz débil. Entonces siga la orden, replicó el oficial. Puede solicitar tiempo de visita a través del proceso adecuado. Chloe se volvió hacia mí, con los ojos húmedos. ¿Lo planeaste?, susurró. Le sostuve la mirada. Me diste 30 días para aprender. No podía esperar a que hicieras lo correcto. Su mandíbula se apretó. Agarró el asa de su maleta y la arrastró por los escalones, las ruedas traqueteando, cada sonido una pequeña humillación. En la acera, se detuvo y miró hacia atrás una vez. Los ojos de Sophie estaban abiertos ahora, observando por encima de mi hombro. Tranquila, firme. La boca de Chloe tembló. Luego lo susurró de nuevo, como una oración que no funcionó. No. No. Esto no puede estar pasando. El maletero del coche se cerró. El coche se alejó. Las luces traseras rojas se desvanecieron en la oscuridad del invierno. Me quedé allí un momento con la puerta todavía encadenada, mi hija cálida contra mí. Luego cerré la puerta, eché el cerrojo y respiré como si el aire dentro de mi propia casa finalmente nos perteneciera. No ira. Protección. 3 días después de esa escena en el porche, mis manos todavía buscaban el monitor de bebé antes de que mis ojos estuvieran siquiera abiertos. Ese suave siseo, ese pequeño crepitar de estática se había convertido en mi periódico matutino. Si estaba en silencio, podía respirar. Si no, ya estaba en movimiento. Sophie durmió toda la noche por primera vez en semanas en la 4ª noche. No lo celebré. Simplemente me quedé allí en la oscuridad con el corazón todavía acelerado, como si mi cuerpo no creyera que la paz estuviera permitida todavía. La casa olía a ropa limpia y a la leve canela de la avena que había quemado esa mañana, porque aparentemente podía reconstruir un calentador de agua en 30 minutos, pero todavía no podía cocinar como un adulto normal. La luz de la cocina zumbaba de la misma manera que la del porche. Y recuerdo haber pensado que debería cambiar esa bombilla. Como si cambiar una bombilla lo arreglara todo. Fui a trabajar ese lunes y la mitad del complejo parecía saberlo. No porque se lo contara a nadie, sino porque los pueblos pequeños y los edificios de apartamentos funcionan con el mismo combustible, los susurros. Mike no dijo una palabra. Simplemente me lanzó una orden de trabajo y murmuró, fuga de tubería en el 3B. Frank Sullivan me miró en el pasillo y me hizo un único gesto de asentimiento. Sin discursos. Sin un te lo dije. Solo esa mirada que los hombres se dan cuando reconocen una decisión difícil. Más tarde, en el taller de mantenimiento, Frank sirvió café y dijo, ¿cómo se lo tomó? Exhalé por la nariz. Como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Frank sorbió. ¿Bien? No bien, corregí, sorprendiéndome a mí mismo. Solo necesario. Frank me miró un segundo más, luego se encogió de hombros. Necesario es la palabra que la gente usa cuando no quiere admitir que hizo lo correcto. No respondí porque se me hizo un nudo en la garganta. Lo correcto todavía puede sentirse como un duelo. Chloe no desapareció después de esa noche. Al principio, envió mensajes cortos, luego más largos, y luego se enfadó de nuevo cuando lo corto no funcionó. A las 9:14 de la noche, escribió, no puedo creer que me avergonzaras así. A las 9:16, soy su madre. A las 9:18, estás actuando como un monstruo. Miré la pantalla mientras Sophie dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando. El impulso de escribir un párrafo surgió en mis dedos como un reflejo. Quería explicarlo todo.
Quería defenderme como si estuviera en un juicio en mi propia cocina. Pero la voz de Susan volvió rápidamente, corta, tranquila. Así que escribí una frase. Por favor, comunícate a través de la oficina de Susan Collins según la orden. Luego, puse mi teléfono boca abajo y volví a doblar calcetines diminutos que parecían pertenecer a una muñeca. 2 días después, tuvimos nuestro primer intercambio bajo el nuevo horario. Susan lo organizó en un lugar público. Nada dramático, solo una entrega neutral en el aparcamiento de la biblioteca pública de Fort Wayne, donde había cámaras y testigos y no había lugar para gritos. El cielo estaba bajo y gris. El aire olía a hormigón frío y a gases de escape. Sophie llevaba su abrigo acolchado con pequeñas orejitas en la capucha. No paraba de tirar de mi cuello, balbuceando, tratando de comerse la cremallera. Chloe llegó 10 minutos antes, como si quisiera recuperar el control de cualquier forma que pudiera. Salió del coche con los brazos ya abiertos, los ojos brillantes de nerviosismo. Cuando vio a Sophie en mis brazos, algo se suavizó en su rostro, real, no fingido. Por un segundo, vi a la mujer con la que me casé, la que solía reírse en la feria del condado y bailar en nuestra cocina mientras yo fingía que no me gustaba. Hola, cariño, susurró Chloe, con la voz temblorosa. Sophie la miró fijamente. Luego apoyó la cabeza en mi hombro. La boca de Chloe se tensó. No me reconoce. Se me encogió el pecho, pero no dejé que se notara. Tiene 1 año, dije. Reconoce a quien está aquí. Chloe se estremeció como si la hubiera abofeteado. Nos quedamos allí, en ese aparcamiento silencioso, mientras otras personas pasaban con libros y café como si sus vidas fueran normales. Chloe extendió la mano hacia Sophie lentamente, con cautela ahora. Dejé ir a Sophie, pero me quedé cerca. No porque quisiera castigar a Chloe, sino porque el cuerpo de Sophie se tensó, y mi trabajo era mantenerla estable. Chloe la sostuvo como si estuviera tratando de memorizar su peso. Sophie se quejó, luego se calmó cuando Chloe empezó a tararear. No fue perfecto. Tampoco fue nada. Chloe me miró, con los ojos húmedos. No pensé. Su voz se quebró. No pensé que harías esto. No pensé que tendría que hacerlo, dije. Tragó saliva. Solo quería sentirme joven de nuevo. Esa palabra, joven, me golpeó más fuerte que cualquier ira, porque la entendía de alguna manera. No la parte de irse, sino el pánico de que el tiempo se mueva demasiado rápido. La sensación de que tu vida te fue asignada y no tuviste voz y voto. Miré mis manos, ásperas y agrietadas por el trabajo. Tengo 52 años, dije en voz baja. ¿Crees que no siento el tiempo? Chloe bajó la vista hacia Sophie. No intentaba hacerle daño. Te creo, dije, y lo decía en serio. Pero aún así lo hiciste. Los hombros de Chloe se hundieron. ¿Hay alguna forma de que pueda arreglar esto? Ese fue el momento en que podría haber ido a por todas. Podría haber sacado a relucir el dinero de nuevo, las fotos, el reflejo del hombre en la ventana de la cafetería. Podría haber exigido confesiones y haberla visto retorcerse. En cambio, me oí decir, aparece. Chloe parpadeó. No con souvenirs, continué. No con discursos. Aparece cuando sea aburrido. Cuando sea inconveniente. Cuando nadie esté tomando fotos. Chloe asintió lentamente, como si nunca hubiera oído la palabra responsabilidad dicha en voz alta. Susan me había dicho algo más durante una de nuestras llamadas telefónicas. El tribunal no puede obligar a alguien a ser un buen padre. Solo puede establecer límites alrededor del niño para que el niño no sea aplastado por las decisiones de otra persona. Esa fue mi verdadera venganza. No la humillación, no la crueldad. Los límites. En las semanas siguientes, las cosas se calmaron. No se volvieron fáciles. Se calmaron. Chloe intentó resistirse al principio. Pidió tiempo extra, luego se enfadó cuando le dije que tenía que seguir el horario. Envió largos mensajes llenos de emoción. Yo respondí con frases cortas llenas de hechos. Lo odiaba. Podía notarlo. Pero algo cambió cuando se dio cuenta de que el papel no iba a desaparecer. Empezó a llegar a tiempo. Empezó a hacer preguntas específicas.
¿Qué comía Sophie? ¿A qué hora dormía la siesta? ¿Qué decía su médico sobre su dentición? No eran preguntas glamorosas. Eran preguntas de padres. Una noche, Chloe incluso me envió un mensaje de texto: compré pañales. ¿Qué talla usa ahora? Miré ese mensaje durante un largo momento, luego solté una risa cansada en mi cocina vacía. Progreso, me murmuré a mí mismo. Estamos celebrando los pañales. La audiencia llegó y pasó sin fuegos artificiales. Susan hizo lo que hace, tranquila, firme, preparada. El abogado de Chloe intentó hacerme parecer controlador. Susan deslizó mi registro sobre la mesa como si fuera la cosa más simple del mundo. Esto no es control, dijo Susan. Esto es cuidado. Al juez no le importaron las fotos o los pies de foto de Chloe. Al juez le importó la estabilidad de Sophie. Salí con el acuerdo extendido. Y la parte más extraña no fue el alivio. Fue la tristeza. Porque la verdad era que no gané un premio. Simplemente dejé de perder terreno. Un mes después, llevé a Sophie a Glenbrook Square y la dejé gatear por la pequeña zona de juegos del centro mientras yo tomaba un café que estaba demasiado caliente. Parejas de ancianos pasaban cogidas de la mano. Un abuelo se sentaba en un banco riendo mientras su nieto intentaba trepar por su rodilla. Observé a Sophie tambalearse sobre sus pies, decidida, terca como un cárter. Cayó sobre su trasero con pañal, me miró y sonrió como si caer fuera solo parte del plan. Me di cuenta de algo entonces que desearía haber aprendido antes. La responsabilidad no te hace más pequeño. Te hace real. Y las personas que huyen de la responsabilidad no vuelven renovadas. Vuelven sorprendidas de que el mundo siguió moviéndose sin ellas. Sophie nunca recordará el mes que su madre se fue. No recordará la carrera a Walmart a las 3 de la mañana, ni la sala de espera de urgencias, ni la luz del porche zumbando mientras unos papeles cambiaban nuestras vidas. Pero yo sí. Recordaré lo cerca que estuve de rogarle a una mujer que nos quisiera como es debido. Y recordaré el día en que dejé de rogar y empecé a construir. Así que, si estás escuchando esto y te suena familiar, si alguna vez has sido el que sostiene la responsabilidad mientras otro persigue la libertad, quiero que me escuches claramente. A veces, el que está callado no es débil. Simplemente ha terminado de hablar.